Bueno, pues seguimos con la unidad 6. Recordad que el trimestre pasado vimos, bueno, nos quedamos en la unidad 6, pero vimos la parte primera que era DTD. En este caso vemos XSD. Tanto XSD como DTD sirven para lo mismo, ¿de acuerdo? Son una manera de definir la estructura de un XML contra la que luego vamos a validar nuestro XML para comprobar que es válido y que cumple la estructura definido en su esquema o en su DTD. Es decir, nosotros en este documento pues decimos qué elementos va a tener un XML, en qué orden aparecen, de qué tipo serán y todo eso. Y luego todos los XMLs que generemos que usen ese esquema, ese DTD, o usen esa estructura definida en ese esquema o en ese DTD, tienen que cumplirla, ¿vale? De manera que si no lo cumplen, se conoce como documento inválido o se les considera documento inválido, ¿de acuerdo? Bueno, la parte primera de esta unidad 6 que vimos en el segundo trimestre era DTD. Y bueno, DTD estaba bien, vimos que al final con un poco de complicación, pero era fácil de usar. Sin embargo, tiene una serie de limitaciones. La primera es que es difícil comprobar si estamos escribiendo bien su sintaxis, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no es XML y bueno, no hay un validador como tal de DTD. En cambio, validadores XML hay por todos lados, ¿vale? Incluso el Visual Studio, conforme vas escribiendo, si te deja una etiqueta cerrada o con un atributo mal puesto, te lo va avisando. Con DTD eso no es tan fácil, ¿vale? Pero bueno, es el menos de los males. Otra cosa es que no permite restricciones sobre el tipo de datos de los atributos o de los nombres. Es decir, nosotros un elemento le poníamos que era PC Data y eso servía para poner texto, números, lo que sea. A DTD le daba igual, ¿vale? Eso puede estar bien porque es fácil, pero no porque no es preciso. Por ejemplo, si ponemos un elemento que sea año, ¿vale? Podemos poner dentro un texto cualquiera. Incluso, no sé, ordenador, PC y tal, en vez de obligarnos a poner un número, no podemos obligar al usuario que ponga un número con DTD. Con los atributos ocurre exactamente igual. Pues XSD sí que soluciona este problema, ¿de acuerdo? Tampoco permite enumerados los atributos, ¿vale? Bueno, perdón, solo permite enumerados los atributos. Esto de los numerados, ¿acordáis cuando nosotros poníamos un atributo y le poníamos que entre sus valores permitidos era, por ejemplo, ciclo uno ciclo 2 planta uno planta 2 con el tipo de vía, pues avenida o calle, ¿vale? Eso se podía hacer en DTD en atributos, pues no se podía hacer en elementos. En XSD, por supuesto, que sí se puede en ambos. Además, pues los elementos no permite que le pueda poner un valor por defecto, eso también es una limitación, y el control de la cardinalidad es muy pobre, ¿de acuerdo? Solo puedo poner una interrogación que era 0 o 1, un más que era uno o mucho, y un asterisco que era 0 o muchos, pero se nos escapan muchos casos. Imaginad que queremos poner algo que aparezca entre 3 y 5 veces, pues eso con DTD no se puede, ¿vale? Por todas estas limitaciones surge XSD. XSD podemos considerar lo que sirve para lo mismo que DTD, lo que pasa es que se escribe en un documento XML que va aparte, ¿vale? Y tenemos que enganchar nuestro documento con ese documento XML. Estos documentos se llaman esquemas, ¿vale? En largot de XML. Y bueno, vamos a ver un ejemplillo concreto que tengo por aquí en el Visual Studio. Esto lo subiré al GitHub y lo pondré en la descripción del vídeo. Aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Vamos a tener aquí un ejemplo básico, bueno, que es el que vimos en DTD, ¿de acuerdo? Uno que almacena información sobre marcadores de un navegador. El raíz es marcadores y dentro tengo elementos páginas que son cada uno de los marcadores que yo tengo. Por ejemplo, imaginad que tengo un marcador de a esta página, Sataka, ¿vale? Pues nada, de cada uno de ellos yo almaceno su nombre, una breve descripción, noticias sobre tecnología y una URL. Y así hago lo mismo con todo. Pues vamos a ver cómo se validaría esto con un XML. Lo primero es que este ejemplo no es muy sencillo, no es el adecuado para empezar a explicar qué es XD, pero sí para que veáis cómo funciona. Un ejemplo más o menos de envergadura, que no lo es, que es un ejemplo pequeño, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahora veremos poco a poco, elemento a elemento, cómo se van definiendo las cosas en XD. Pero bueno, aquí tenemos nuestro XML, ¿vale? Y ahora esto lo asociamos a un XD que es el que va a contener la definición de la estructura que tiene que tener nuestro XML. En nuestro caso tenemos un archivo que se llama 01 marcadores XD que definimos aquí al lado, ¿vale? Aquí está, este es nuestro 01XD. Si os fijáis, es un documento XML que tiene que tener unas características especiales, ¿vale? ¿Cuáles son esas características especiales? Bueno, aquí voy a poner lo que aparezca el XML y aquí a la derecha su esquema. ¿Cuáles son esas características? Que el documento raíz tiene que ser esquema, ¿vale? Y luego tiene que tener dentro pues un elemento raíz y una serie de elementos definidos de una manera especial. Lo primero que os habrá resultado raro es esto de aquí, XMLNSXSI.
¿En qué consiste esto? Pues con esto estamos importando un espacio de nombres, ¿vale? Un espacio de nombres es una manera de importar vocabulario de otras gramáticas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que necesitamos un atributo especial para indicarle a nuestro XML dónde está nuestro esquema, ¿vale? Y para poder utilizar este atributo, noname space location, de manera que lo entienda XML y tal, tenemos que importar eso de un espacio de nombres, ¿vale? ¿Qué me proporciona esto? Pues un conjunto de etiquetas y de atributos especiales que yo puedo poner en mi documento. Vale, ese espacio de nombre lo pongo con un prefijo, esta palabrilla especial. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto es que cada vez que yo quiera meter una etiqueta o un atributo de este espacio de nombre, tengo que ponerle delante ese prefijo, ¿vale? El XSI dos puntos, lo que sea. Esto hay que aprendérselo de memoria. De todas formas, ahora os voy explicando un poco y cuando hagamos muchos ejemplos lo vais a aprender. ¿De acuerdo? Fijaros, el hecho de yo importar este espacio de nombre aquí, XMLNS, XSI, lo que sea, me da acceso a una serie de atributos especiales que son de XD. Si yo escribo ahora este prefijo, XSI, dos puntos, ¿vale? Me aparecen aquí ya predefinidos una serie de atributos que puedo usar. Pues este es el que nos interesa a nosotros y es donde le vamos a decir, o le vamos a indicar la URI de nuestra XSD, ¿vale? Vamos a ponerle 01 marcadores.xsd, ¿de acuerdo? Venga, volviendo un poco a nuestro XD, que aquí lo tenemos, pues nada, os he dicho que tenemos que usar esta etiqueta como raíz, que se llama esquema. ¿Y de dónde sale esta etiqueta? De otro espacio de nombres, ¿vale? En este caso tenemos que importar http w3.org barra 2001 barra xml esquema. Si os fijáis, este espacio de nombres es muy parecido a este de aquí, salvo por el guión instance, ¿vale? ¿Y qué me permite importar este espacio de nombres? ¿Para qué sirve? Pues para poder utilizar todos estos esquemas, o sea, todos estos elementos y atributos que son propios de este vocabulario, ¿vale? Que son propios de XD. Así podemos utilizarlos para definir nuestros elementos y todo eso. Y así, a grandes rasgos, ¿qué significa esto? Ya os digo, lo vamos a ver poco a poco. Pero básicamente le estamos diciendo que tenemos un raíz que se llama marcadores, que lo tenemos aquí, ¿vale? Que dentro tenemos una secuencia de elementos páginas, aquí lo tenemos, página, cuya cardinalidad o máximo de ocurrencia es no limitado, esto también lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no limitado? Porque podemos tener 3 páginas, podemos tener infinitas páginas, elementos páginas, ¿vale? Y luego dentro, cada una de estas páginas va a tener una secuencia de 3 elementos o 3 subelementos, que es nombre, descripción y URL. Pues nombre, descripción y URL. Básicamente funciona así, y esto vamos a verlo poco a poco, ¿de acuerdo? Vamos a crear nuestro ejemplo súper sencillo, pero bueno, antes de eso, aclarar un poco lo de los espacios de nombre. Como he dicho, al final es una cosa que os vais a tener que aprender, porque es siempre lo mismo. Pero sí que es bueno que os fijéis en esta transparencia, ¿vale? Fijaros, nos tenemos nuestro documento XML, donde importamos siempre con xmlns xi, esto es un prefijo, importamos este espacio de nombre, ¿vale? ¿Qué nos proporciona esto? Acceso a una serie de atributos y elementos propios de este vocabulario en el cual el que nos interesa es el XSI No Namespace Location, ese que habíamos usado para enganchar el XD, ¿de acuerdo? Lo ponemos ahí y este es nuestro documento XD. Aquí tenemos que importar un espacio de nombre diferente. Es lo mismo, pero quitándole el guión instance, ¿vale? Nada, lo ponemos aquí e importar eso nos da acceso a poder utilizar todo este tipo de elementos. XSchema, XElement, ¿vale? Pues nada, básicamente esa es la idea. Esto lo vais a tener que poner siempre en cada documento que hagáis, así que al final lo vais a aprender de memoria. No lo veáis ahora como algo tan difícil. ¿Vale? Y vamos a proceder con el ejemplo sencillo que os decía. Nada, nos cogemos nuestro Visual Studio Code, me quito esto de aquí. Y bueno, me creo un nuevo archivo que se llame 02 ejemplo básico x.xml, ¿vale? Ejemplo básico xml. Nada, le ponemos aquí esto, el tipo de documento, que es XML versión 1.0, UTF-8, ¿vale? Y ahora vamos a definir esto. Persona, lo cerramos por aquí y vamos a poner el nombre de una persona dentro. Fermín Romero de Torres, ¿vale? Es un XML súper sencillo, un raíz con un texto dentro, ¿vale? ¿Cómo validaríamos esto utilizando XD? Pues veréis, lo primero que necesitamos es tener un fichero que haga de esquema, un esquema donde vamos a definir nuestra estructura. Pues nada, vamos a creárnoslo aquí, ¿vale? Añadimos un nuevo fichero y se va a llamar 02-esquema.xsd, ¿vale? Este esquema XD es un XML al fin y al cabo. Yo defino aquí
su tipo y esto lo dejo aquí, ¿vale? Pero bueno, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tenemos creado nuestro fichero donde vamos a definir el esquema es enganchar este XML o asociarlo a su esquema, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues como hemos dicho antes, en persona, en el raíz, ¿vale? Vamos a importar un espacio de nombre de XSD. Eso se hace así. La palabra o el atributo para importar un espacio de nombre es XMLNS, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso podemos ponerle un prefijo para luego cualquier atributo o elemento que usemos de ese espacio de nombres que vamos a usar, le ponemos ese prefijo delante, para no confundirlo con los nuestros, básicamente. XSI igual a... Y ahora ponemos esta URL. Esto lo tenéis que saber como el Padre Nuestro, ¿vale? http www.w3.org barra 2001 barra xml esquema guión instance, ¿vale? Lo he escrito, no le he pinchado aquí directamente para que si vosotros no lo tenéis, pues también os acostumbréis a escribirlo, ¿vale? Pero luego ya dentro de poco ya le daré aquí directamente que me lo escriba, me lo autocomplete. Vale, he importado este espacio de nombre. ¿Para qué me sirve este espacio de nombre? Pues que ahora me da acceso a unos atributos especiales, entre ellos este, xi, dos puntos, no namespace location, ¿vale? ¿Para qué sirve este atributo? Para decirle a la URI dónde está mi esquema. 02-esquema.xd. Vale, ya he hecho gran parte del trabajo y lo que he hecho es mi XML asociarlo al esquema que lo va a validar, ¿vale? Pero ahora tengo el esquema vacío. Bueno, las reglas para escribir un esquema XD. Lo primero es que tenemos que importar un espacio de nombre y que el raíz tiene que ser XS esquema, ¿vale? Esto ahora mismo no funciona porque el XML no sabe qué es esto de XS ni sabe cuál es este elemento dentro del espacio de nombre XS. Así que tenemos que definirlo. XMLNS, dos puntos, le vamos a poner el prefijo XS. ¿Vale? Y ahora le ponemos una ruta. http www.w3.org barra 2001 barra xml esquema. ¿Vale? Cerramos esto aquí y listo. Esto tiene que ser siempre la raíz de un esquema XD, XS esquema, ¿vale? Una cosilla, habéis notado que utilizamos aquí el prefijo XS y aquí XSI, ¿de acuerdo? XS es el acrónimo de XML esquema y XSI de XML esquema instance. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro documento XML este de aquí es una instancia de este esquema, ¿vale? Por eso es ahí que va después. Bueno, pues ya está. Tenemos el raíz de nuestro documento y ahora empezamos a definir la estructura de nuestro XML. Como veis, pues básicamente es un elemento persona que tiene un texto dentro, ¿vale? Pues eso se hace así. XML esquema y ahora aquí definimos un XS2.element, ¿vale? XSElement es la etiqueta que se utiliza para definir un elemento. Pues nada, le tengo que poner un nombre que va a ser, pues, persona, ¿de acuerdo? Se llama persona, pues aquí le pongo name persona. Y por lo pronto vamos a dejarlo así, ¿vale? Este es el XML y el XD más sencillo del mundo. Ya es válido, ya no falla y listo, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a hacerlo un pelín más complicado y vamos a ponerle subelementos, ¿de acuerdo? En vez de poner un elemento raíz simplemente con texto, vamos a ponerle aquí un subelemento que se llame nombre. Vamos a ponerle otro que se llame apellidos. Y vamos a ponerle otro que se llame f barra baja nac, de fecha de nacimiento. Listo. Pues de nombre, pues vamos a ponerle esto. Fermín. ¿Vale? El apellido, pues esto de aquí. Romero de Torres. Y de fecha de nacimiento vamos a ponerle 24 de marzo de 1898, por ejemplo. Voy a quitar esto de aquí y esto de aquí. Listo. Ya tenemos aquí un XML un poco más complejo. Vamos a ver cómo se hace eso en el XD. ¿De acuerdo? Bueno, esto pasa a veces. La validación se queda un poco pillada, ¿vale? Ya debería fallar la validación porque si os fijáis, ya este XML no cumple con lo que dice aquí. Pues nada, vamos a ver. Si eso pasa, yo lo que hago es control mayúsculas P y hago un reload. Es que he puesto remoad, por eso no funcionaba. Reload window, ¿vale? Recarga la página y hace una pequeña validación. Sigue sin funcionar.
Bueno, vamos a definir nuestro XSD, ¿de acuerdo? Esto de persona ya no nos vale. Ahora tenemos que redefinir esto un poco más. Y fijaros, en el argot de XSD, cuando un elemento tiene subelementos dentro o tiene atributos o las dos cosas, se dice que es un elemento de tipo complejo. ¿Vale? Esto lo vamos a trabajar más adelante, pero por ahora quedaros con esto. Un elemento complejo es aquel que tiene o subelementos o atributos o las dos cosas. Pues como ahora tiene subelementos, este persona pasa a ser un elemento complejo. Y eso se indica aquí con XS complex type, ¿vale? Lo abro, lo cierro. Y ahora tengo que definirle dentro los subelementos que va a tener persona, ¿vale? Para eso tengo que ponerle siempre esta palabra. Bueno, siempre no, por ahora. XS sequence. Sequence. ¿Vale? Lo cierro. Esto de sequence no lo vamos a ver todavía, lo vamos a ver en la siguiente lección. Sin embargo, básicamente está diciendo... Bueno, lo escribo los subelementos y ahora lo explico. XS element y nada, vamos a poner los tres que era name igual a nombre, apellidos, perdón, y fnac de fecha de nacimiento. Listo, ¿vale? Ya lo tendríamos bien definido y válido. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que esto de secuencia, que lo vamos a ver más adelante, pero por explicaros, adelantar un poco lo que significa, básicamente le estoy diciendo que estos subelementos, o que persona va a tener estos tres subelementos y que tienen que aparecer todos y en ese orden, ¿vale? No pueden aparecer desordenados, ni no aparece apellido, por ejemplo. Es decir, tienen que aparecer todos y en ese orden. Listo, ¿vale? Como veis ya, nuestro documento es válido. Y listo. Y lo que vamos a hacer ahora es un pequeño ejercicio. Vamos a guardar esto. No, antes de hacer un ejercicio, os voy a proponer una cosilla. Vamos a modificar este XML y vosotros vais a hacer el esquema necesario para que funcione. Voy a hacer la modificación en el esquema, mejor dicho. ¿Vale? En vez de poner esta fecha de nacimiento así, lo vamos a poner con subelementos. Uno para el día, otro para el mes y otro para el año. ¿De acuerdo? Y vamos a meter aquí el 24. Vamos a meter aquí el mes y vamos a meter aquí el 1898. Esto fuera así. ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, yo voy a pausar el vídeo. Bueno, yo no. Vosotros vais a pausar el vídeo y vais a intentar resolver esto en el XD. Es decir, hacerle la pequeña modificación que hace falta para que esto valide. ¿De acuerdo? Nada, lo dejo ahí un momentillo y luego le quitáis el pause y veis cómo lo he hecho. Vale, listo, ¿no? Imagino que ya lo habréis hecho. Así que nada, como he dicho antes, en XD un elemento se dice que es complejo cuando tiene subelementos o atributos o ambas cosas. Fecha de nacimiento ahora tiene subelementos, con lo cual pasa a ser complejo. ¿Vale? Así que quitamos el cierre ese de aquí, cerramos esta etiqueta y ahora definimos esto. Bueno, decimos que esto tiene una secuencia de subelementos. Bueno, no, primero que es complejo, perdón. Complex type y cerramos el complex type. Y ahora vamos a decirle que tiene una secuencia de subelementos, es decir, que tiene unos subelementos que tienen que aparecer en el orden que yo voy a poner ahí y tienen que aparecer todos. Pues XS sequence. XS sequence, ¿vale? Y nada, vamos a definir nuestros elementos que son XS element. Vamos a ponerle name igual a día. Y ponemos una etiqueta de cierre aquí. O sea, una barra de cierre. Y vamos a copiar esto 3 veces y le cambiamos el nombre. ¿Vale? Ponemos mes y ponemos año. ¿De acuerdo? Vale, ya lo tenemos. Pues nada, ahora nuestro documento sería válido. Vale, antes de seguir con otra cosa, vamos a ver los atributos, ¿de acuerdo? Digo los atributos, los atributos, sí, de la etiqueta XElement, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos hecho aquí, donde quiero llegar. Fijaros, la etiqueta XElement, que hasta ahora la hemos visto solo con el atributo name, pues tiene otros atributos más, ¿vale? Que son opcionales. Podemos ponerle, si queremos que ese elemento tenga un valor fijo, ¿vale? Le ponemos fixed igual a y el valor que queramos, ¿vale? Eso no se puede cambiar una vez que se lo pongamos. También si queremos que tenga un valor por defecto, se pone con default, ¿de acuerdo? Podemos ponerle un tipo. Por cierto, todos los elementos, si no le indicamos ningún tipo, pertenecen a un tipo especial que se llama XAnyType. Esto lo vamos a ver en las siguientes lecciones, todavía no. Pero por adelantar un poco,
Vamos a ver tres tipos distintos de datos, ¿de acuerdo? XSD define un montón de tipos de datos por un montón de situaciones. No solo estos que tenéis aquí, string, float para números decimales e integer para números enteros, sino para fechas, para horas, para ID, un montón de cosas. Por ahora nos vamos a centrar en estos tres para que podamos hacer algún ejemplillo. Y bueno, también tiene otros atributos, min occurs y max occurs. Esto es para el mínimo de ocurrencias que tiene que haber de ese elemento, ¿vale? Que por defecto es 1, y el max occurs para el máximo de ocurrencias. Esto es para controlar la cardinalidad, ¿vale? Ahora haremos algún ejemplo también, pero bueno. Max occurs podemos ponerle que como máximo pueda tener 1, 2, 3, y si no tiene límite, es decir, lo que era un asterisco en DTD, pues aquí le ponemos un bounded, ¿vale? Un bounded, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer algún ejemplo. Vale, vamos a redefinir el que tenemos, el de la persona esta que estamos haciendo, para que los días, los meses y los años tengan que ser a la fuerza números enteros, ¿vale? Recordad que el tipo de datos es XS integer y el atributo que tenemos que ponerle a los elementos es type, ¿vale? Lo mismo, pausad el vídeo un segundillo, yo ahora lo voy a hacer, vosotros lo hacéis y luego quitáis el pause y veis si lo habéis hecho bien, ¿de acuerdo? Listo, voy a hacerlo. Lo primero es que voy a hacer una copia de este ejemplo, por dejarlo aquí, ¿vale? Que se llame 03. Voy a ponerle copy y lo pego aquí, ¿vale? Una copia y le voy a llamar 03 ejercicio 2, ¿vale? Ejercicio 2. Le he puesto ejercicio 2 por es lo que pone en las transparencias en el PowerPoint, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tengo que copiarme el esquema también. Copio, ¿de acuerdo? Y al esquema le voy a llamar, pues, 03 esquema. Esquema. Ojo con el cambio de nombre, porque aquí estoy apuntando a 02 esquema XD, ¿vale? Ahora tiene que apuntar al nuevo que nos hemos hecho. 03 esquema XD. De acuerdo. Y hemos dicho que queremos que el día y el año obliguemos que sean números enteros, ¿vale? Pues nada, eso se hace de la siguiente manera. Nos venimos aquí, donde tenemos definido nuestro día, mes y año, y en día tenemos que hacer lo siguiente, ¿vale? Ponemos type, y ahora aquí le ponemos el tipo XS integer. Pone XS delante, el prefijo este, porque también viene definido en este espacio de nombre, ¿vale? Y esto lo copiamos y lo pegamos aquí, ¿de acuerdo? Y ya debería funcionar esto. La idea es que si... Bueno, voy a quitar esto de 0,2. La idea es que si yo he dicho que esto, el día y el año tienen que ser números enteros, si yo por ejemplo pongo aquí algo como zapatilla, ¿vale? Debería no validarme el documento. De hecho me sale rojo y si pongo el ratón encima me dice content of type integer is expected. Es decir, que se espera un contenido que sea de tipo integer o entero. Pues nada, vuelvo a ponerle aquí un 24. ¿De acuerdo? Lo mismo con el año. Le pongo, por ejemplo, yo qué sé, gancho. Listo. Pues esto sería todo. Ya hemos visto cómo se... Bueno, hemos visto uno de los atributos de un elemento, de un XElement que es type. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos más. Aquí venían más ejemplillos. El siguiente era ejercicio 3, ¿vale? Tengo que poner un campo activo, o sea, otro elemento más, debajo del nombre y los apellidos, que tenga un valor fijo de sí. Voy a hacerlo aquí primero. Vamos a ver. Imagino que será aquí, ¿vale? Después de fecha de nacimiento que está definido aquí, voy a ponerme un XS element, ¿vale? Name activo, ¿vale? Y ahora tiene que tener esto un valor fijo que sea sí. Pues voy a ponerlo aquí debajo. Activo. Activo. Vamos a ponerle... sí. Vale, pues nada. Vamos a pausar el vídeo un momentillo, ¿de acuerdo? Y a ver si sois capaces de hacer eso, esa pequeña modificación en el XD. Es decir, tenéis que hacer que ese campo tenga un valor fijo de sí, ¿vale? Que siempre tenga que valer sí a la fuerza. Nada, pausar el vídeo, luego lo quitáis y veis cómo lo he hecho yo, ¿vale?
Bueno, debería haberlo hecho de esta manera. Recordad que entre los atributos vimos uno que era fixed, ¿vale? Que servía para poner un valor fijo. Pues nada, nos vamos por aquí, ¿vale? Y le ponemos el atributo fixed y sí, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que como vale sí con mayúscula, pues ya me está saltando la validación, ¿vale? Si pongo el ratón debajo, me dice the value C of element activo does not match the fixed value, ¿vale? Porque si lo pongo no, pues también falla, ¿vale? Tiene que ser lo mismo, sí, ¿de acuerdo? Ahora ya no da errores y valida. Vale, pues vamos a hacer la siguiente modificación que se llama 4. Pon el día y el mes por defecto a 1, ¿vale? Recordad que había otro atributo que era default. Pues nada, vaya a pausar el vídeo también y os vais a ir al XD y vais a modificar el elemento día y mes para que por defecto valgan 1, ¿vale? Pues nada, pausarlo y lo vemos. Vale, listo. Esto se hace de la siguiente manera, ¿vale? Os venís aquí, ¿vale? Y bueno, quiero que día y mes, no me acuerdo. Día y mes, bueno, lo suyo hubiera sido día y año, pero bueno. Como tiene que valer esto por defecto 1, pues nada, le pongo el atributo default, ¿vale? Y 1. Y ahora mes, pues le pongo lo mismo. Default y le pongo 1. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que me va a fallar, seguramente. ¿Por qué? Pues porque mes vale marzo. Para esto tenía que ponerle aquí, pues yo qué sé. No, perdón, no falla por lo siguiente, porque no le he puesto que sea entero, ¿vale? Es que era mala idea ponerle. Vamos a ponerle. A cambiarle el tipo a mes y le vamos a poner XS integer, ¿vale? Ah, claro, no va a fallar la validación. No falla la validación porque no le he puesto un valor fijo, ¿de acuerdo? Es simplemente un valor por defecto, que si no pongo nada me aparezca eso, perdón. Bueno, pues listo. Ya estaría ese ejemplo. Vamos a hacer otro, ¿vale? Que sea... Un momentillo, voy a subirme esto para acá para arriba. Vamos a hacer otro ejemplo para trabajar con la cardinalidad, ¿de acuerdo? Vamos a hacer aquí un... Vamos a definirnos aquí un nuevo XML que se llame 04 cardinalidad, por ejemplo, ¿vale? Cardinalidad.xml, ¿vale? Este XML va a tener el siguiente texto. Pausad el vídeo un momentillo y lo copiáis, ¿de acuerdo? Y bueno, tengo que ponerle aquí mi declaración. Vale, y básicamente es un XML que representa los datos de un proyecto, con su nombre y los integrantes dentro. ¿De acuerdo? Como veis, tenemos integrantes y dentro una lista de elementos integrantes. Y la gracia es que puedo tener cero o muchos integrantes. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso en XSD? Pues nada, vamos a hacerlo. ¿Vale? Lo primero vamos a definirnos un 04 en vez de cardinalidad vamos a ponerle 04 esquema.xsd, ¿vale? Nada, ya sabéis que xsd es un XML, así que ponemos su declaración y que tenemos que meter su espacio de nombre. O sea, meter el espacio de nombre. Lo primero es que no me queda más remedio que poner xesquema y ahora sí, importo eso. xmlns xs igual a y me pongo aquí mi esquema que era, bueno, la URI de esto que era http www.w3.org barra 2001, no sé si me estoy equivocando, barra xml esquema. Esquema, ¿vale? Cierro mi raíz y bueno, una cosa que se me ha olvidado es importarla desde aquí, ¿vale? Así que lo mismo de siempre. xmlns igual a importo este espacio de nombre y ahora xsi no namespace esquema location y ponemos cuál es nuestro esquema 04 esquema.xsd, ¿vale? Tenemos y ya está. Me sale que no es válido evidentemente porque no he puesto nada, pero bueno, ahora tenemos que ir definiendo elementos. Como veis tenemos un proyecto. Dentro tenemos nombre e integrantes, ¿vale? Pues nada,
Vamos a ponerle aquí XS element name va a ser proyecto. ¿Vale? Bueno, como tiene subelementos dentro de tipo complejo, XElement complex type, ¿vale? Le ponemos aquí esto de complex type y va a tener dentro una secuencia de dos elementos. Va a tener nombre e integrante. Pues nada, XS sequence, ¿de acuerdo? Y ahora esos elementos son XS element name igual a nombre. ¿De acuerdo? Cerramos esto aquí. Si queréis ponerle el tipo, pues perfecto, ¿vale? Vamos a ponérselo. Type igual a XS string. ¿Vale? Y luego tiene otro elemento que se llama integrantes. ¿Vale? XS element name igual a integrantes. ¿De acuerdo? Vale, integrantes, ¿qué le pasa? Que tiene subelementos dentro, así que XS complex type. ¿Por qué es de tipo complejo? Porque tiene subelementos. Recordad que o subelementos o atributos o ambas cosas hacen a un elemento complejo y tenemos que indicarlo así. Y tiene dentro una secuencia de... Perdón, una secuencia de elementos integrantes, ¿vale? XS element name igual a integrante. Es un nombre de una persona, así que vamos a ponerle type igual a XS string. String, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Que fijaros, por aquí, por ejemplo, tengo tres integrantes. ¿Puedo poner esto repetido tres veces? Bueno, no, porque el element me va a cantar porque estoy repitiendo el mismo nombre. Así que tengo que utilizar la cardinalidad, ¿vale? Para indicarle que puedo tener cero integrantes o muchos integrantes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Pues con los atributos min occurs y max occurs. Por ejemplo, mínimo de ocurrencia, min occurs, ¿vale? Pues si tengo que tener al menos un integrante, dejo un 1. Si quiero 0, pues un 0 aquí. Y ahora max occurs y le pongo, puedo ponerle 3 integrantes como máximo, 4, 5, pero si no es el máximo, ¿vale? Pongo un bounded. Veréis, me lo bajo aquí abajo y le pongo el valor un bounded. ¿De acuerdo? Y listo. Ya sería válido nuestro documento. Bueno, realmente no, me está saliendo aquí algo. Ah, vale, que le puse integer a esto al ejemplo anterior. ¿Vale? Listo. Bueno, pero ahora nuestro documento sí que sería válido, este de esquema, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, y ya por último vamos a hacer otro pequeño ejemplo para dejar esto finiquitado, ¿vale? Para asegurarme de que lo habéis comprendido bien. Vamos a hacer un archivo aquí que se llame 05 ejercicio 3.xml, ¿de acuerdo? Vamos a tener este XML que ahora copiáis y pegáis, lo pausáis y lo copiáis, ¿de acuerdo? Por cierto, esto está mal. Recomendaciones. Básicamente un XML que guarda una lista de recomendaciones, unos tips, ¿vale? ¿Y qué pasa con estos tips? Que podemos tener de 0 a infinito. Vamos a ponerlo aquí en un comentario. Podemos tener de 0 a infinitos tips. ¿De acuerdo? Yo lo voy a hacer en un momentillo, pero recomiendo pues que lo hagáis, o sea que pauséis, lo hagáis y luego miréis cómo se ha hecho, ¿vale? Pues nada, lo pauso. Bueno, listo. Imagino que ya lo habréis hecho, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente, bueno, yo lo he hecho y se me ha olvidado asociarlo. La hagan un segundillo, ¿de acuerdo? xmlns, importo mi espacio de nombres, xsi, pongo esto y ahora xsi, dos puntos, no namespace location y le pongo mi 05 esquema.xd. ¿Por qué? Porque me he creado este fichero justo al lado, 05 esquema xd, donde he definido mi esquema. ¿De acuerdo? Si os fijáis, pues nada, yo tengo un elemento raíz que se llama recomendaciones, ¿vale? Voy a poner los dos uno al lado de otro.
¿vale? Tengo aquí mi elemento raíz, que son las recomendaciones, que se corresponde con esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que es de tipo complejo porque tiene subelementos, ¿vale? Y ahora cuando voy a poner los subelementos, pues tengo que decirle que tengo dentro una secuencia de elementos, ¿vale? De elementos tip. Y aquí viene lo importante, ¿vale? Que como puedo tener cero o muchos, como he dicho en el enunciado, pues nada, le pongo de mínimo de ocurrencia cero y de máximo de ocurrencia un bounded, que es lo mismo que infinito, ¿vale? Pues esto sería todo.